Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de adoración que hemos preparado para alabar y glorificar a nuestro Dios. En este momento estamos haciendo este servicio de manera así, en línea, virtual, y lo vamos a seguir haciendo durante los domingos del mes de enero. Así que estaremos en esta condición. Esperamos en el Señor que en el mes de febrero tengamos la posibilidad de regresar a nuestros cultos presenciales. Por lo pronto, mantengamos el ánimo, la adoración, estemos con una actitud correcta delante del Señor para dirigir nuestras oraciones, nuestros cánticos y estar atentos a la predicación de su palabra. Yo le pido que allá en su casa guarde toda la reverencia exactamente como lo haría en la iglesia, con toda reverencia, aparte el tiempo, aparte el lugar. No se distraiga con ninguna cosa, no vaya viendo el culto en carro, no esté haciendo alguna otra actividad, concéntrese en la adoración al Señor. Yo sé que es difícil, pero yo le pido esto porque estamos en este día del Señor atendiendo el llamado del Señor para adorarle. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos los que son miembros en plena comunión de Dios es amor, bienvenidos. A todos aquellos que no son miembros de la iglesia pero que simpatizan con nosotros, que han estado asistiendo de alguna manera presencial o virtual, les damos la bienvenida. Si usted también nos ve desde el Estado de México, de la Ciudad de México, en algún otro lugar del país o incluso fuera del país, también le damos la bienvenida. Vamos a dar inicio entonces al servicio de adoración y lo vamos a hacer escuchando el preludio, para lo cual también le pido que esté en reverencia. Escuchemos el preludio. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar.
Hermanos, vamos a continuar con el llamamiento a la adoración y esto lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 5. Voy a dar lectura al verso 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos llenos de gratitud, Señor, para presentarte este culto. Queremos que lo recibas, Padre, como una ofrenda de olor grato. Señor, solamente traemos nuestros labios, nuestros corazones llenos de gratitud por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano. Padre Celestial, humildemente te suplicamos que aceptes nuestra adoración y recíbela, Señor, porque lo hacemos de todo corazón, porque reconocemos que tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero. Nos acercamos a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a entonar con gozo el himno número 24, al Rey de los Reyes. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre exalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia adelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor, tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo
amor. Al Dios solo sabio y omnipotente, del todo reverente, honor y majestad, por tus beneficios recibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tal nuestra esperanza nos calienta para seguir la senda del Maestro, nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Vamos a entrar al momento de la confesión de pecados y lo haremos teniendo en primer lugar una lectura en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 al 16. Doy lectura a este pasaje. Yo los invito para que me sigan ahí en su casa, en su Biblia o su móvil, con esta lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 al 16. La palabra de Dios dice así: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren su rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra condición. Padre, tenemos que declarar y decirte que algo que tú ya sabes, que te hemos fallado, que Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros labios, Señor, hemos dado motivo para que el Espíritu Santo tenga que interceder por nosotros. Dios, hemos pecado contra ti. No hemos hecho, Señor, lo que tú nos has demandado. Y por eso en esta hora te pedimos humildemente que el Señor nos perdones por todas aquellas cosas que te han entristecido. Padre Celestial, reconocemos que la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser, Señor, algo que nos mueva a nosotros a sentir cada vez un mayor deseo por apegarnos a tu palabra y buscar tu dirección. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por el perdón que recibimos a través de su sangre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a perseverar en alcanzar, Señor, aquello que tú nos has demandado. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu perdón recibido. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a entonar con gozo el himno número 95
compadécete de nosotros. Amados hermanos, ha llegado el momento de la oración de intercesión. Le voy a pedir, por favor, que esté en actitud de reverencia mientras que hacemos esta sección. Vamos a empezar con una lectura, como siempre, después haremos la oración y finalmente un himno. Durante todo este tiempo le pido entonces que ahí donde esté, guarde la reverencia necesaria para que estemos en comunión con nuestro Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, versículos 1 al 6. Efesios 4, 1 a 6. Y vamos a leer este texto. Puede usted tener su Biblia a la mano, su dispositivo, pero también saldrá en pantalla el texto para que usted lo pueda seguir. Así que escuche lo que dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Le invito que ahí también, en su casa o donde esté usted ubicado, cierre sus ojos, incline su rostro y me acompañe en esta oración de intercesión. Oramos. Padre amado, te damos muchas gracias porque podemos estar, a pesar de la contingencia que tenemos, estar unidos. Como dice tu palabra, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es una verdad de nuestras vidas y te damos gracias por esto. Señor, tu nombre debe de ser reverenciado, honrado, loado. Y te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén inclinados. Ayúdanos para que estén inclinados, Señor, hacia esta verdadera adoración al Dios verdadero. Recibe tú, pues, toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Estamos aquí, Padre, nosotros, como tu pueblo, como tus hijos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, reconociendo que somos pecadores y como ya hemos orado, sabemos, Padre, que tú perdonas nuestras faltas, perdonas nuestros pecados. Sabemos, Señor, que tenemos este perdón porque tú lo has prometido a partir del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias por esto.
ponemos delante de ti nuestras faltas, nuestros hierros, nuestra desobediencia, nuestra falta del cumplimiento a tu ley, para pedir, Señor, que tú nos ayudes, porque queremos, sí, vivir una vida de santidad, esta vida que es necesaria para tu pueblo. Ayúdanos en esto, Señor. Pero también queremos presentarnos delante de ti con gratitud. Nuestros corazones siempre, Señor, están listos para agradecerte. No hay un solo momento de nuestra vida en donde no agradezcamos, porque todo lo que tenemos y somos lo debemos a ti. Tenemos que, Señor, recibir de ti aquellas cosas buenas, sí, pero aquellas cosas que desde nuestro punto de vista no son buenos, pero que para ti sí, porque vas conformándonos de acuerdo a lo que tú quieres para llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, gracias por tu presencia, gracias por la salvación, gracias, Señor, incluso por esta tecnología que tenemos ahora y que podemos llegar a las casas de nuestros hermanos, de los miembros de nuestra iglesia y de otros más, y podemos llevar, Señor, palabras esperanzadoras, la proclamación de tu palabra y la comunión unos con otros. Gracias, Padre, porque hasta este momento tú has sido Dios para con nosotros y nos has librado a muchos de este contagio. Has preservado nuestras vidas y por esto te alabamos y te bendecimos. Nuestros corazones están entonces agradecidos e inclinados delante de ti para que tú seas honrado a través de nuestra oración. Gracias, gracias, Padre. Pero también te queremos pedir, no solamente, Señor, pedimos por las cosas que consideramos que necesitamos, pero queremos pedir por aquellas cosas que tú sabes que necesitamos y no somos conscientes. Señor, danos aquellas cosas, aquellos pensamientos, aquellas acciones que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Nos gusten o no, pensemos que lo necesitemos o no, pero aquellas cosas que tú has considerado que son útiles para nuestra vida cristiana, danos esas cosas. Padre, que no nos falte el alimento, que no nos falte el sustento, el abrigo. Pero, Padre, nos ponemos delante de ti para suplicar por esta circunstancia. Este virus, Señor, esta pandemia, esta contingencia que hay en el mundo, en nuestro país, en el mundo, y que parece que acaba y luego se incrementa. Y, Señor, no sabemos cuándo llegará el fin de esto. Pero lo que sí sabemos es que tú estás en control y que tú tienes controlado no solamente esto, sino incluso tienes controladas aquellas cosas y aquellos momentos, Señor, en donde esto continuará o terminará, el momento justo lo tienes tú en tu conocimiento previo. Padre, rogamos que tú sigas protegiendo a tu pueblo. No solamente a la iglesia, Dios es amor, pero a todos los creyentes, a todo tu pueblo, al cuerpo de Cristo alrededor, e incluso te rogamos, Señor, que preserves la vida del que no cree en ti, porque si hay pueblo, Señor, que está escogido por ti y aún no le llamas, presérvale, Padre, para que cuando tú le llames vaya a tu presencia con salvación. Padre, cuida de nosotros. Particularmente te pedimos, Señor, por todos aquellos de nuestros hermanos que están en una condición de enfermedad, en una condición de tratamiento, en una condición, Señor, que es necesario que estén reposando. Cuida de todos ellos, de cada uno de ellos, Señor, y procúrales salud, procura tu compañía, que ellos sepan que tú estás con ellos, Padre, para que ellos se sientan cobijados y que tú seas el pronto auxilio en sus tribulaciones. Y como a ellos te pedimos por otros más, que están en una condición seguramente no de enfermedad, pero con una otra condición, cuida, Padre, cuida de cada uno de ellos. Queremos poner en tus manos también las actividades de nuestra iglesia. Señor, hemos sido testigos de tu bondad en las actividades pasadas. Sigue estando con el coro y la preparación que ellos están haciendo para las actividades futuras. Sigue estando con la femenil y sus proyectos. Sigue estando, Señor, con el consistorio y con los diáconos en su trabajo. Sigue estando con DEA Kids, Padre, que está haciendo la labor que les has encomendado. Sigue con los jóvenes, Señor, que también están haciendo su labor. Señor, no desampares la obra de tus manos. Está con cada uno de nosotros, los ponemos en tus manos y estas actividades, Señor, que no fallen, que la tecnología no falle, que la escuela dominical siga, Señor, su camino, que los estudios entre semana, las reuniones de oración, las reflexiones de los miércoles, los cultos los domingos, ayúdanos, Señor, para contar con los recursos técnicos, tecnológicos que tú también manejas para que podamos seguir adelante sin detenernos en ningún momento. Oh Dios, pedimos estas cosas porque sabemos que tú eres capaz de hacerlas, pero pedimos por tu voluntad, no la nuestra, y lo que tú determines y hagas será lo que nosotros hagamos, será lo que nosotros en donde estemos y estaremos agradecidos y alabando tu nombre. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás en medio de nosotros y te suplicamos que tú nos des la conciencia de tu presencia y que estemos nosotros pensando en que un día pronto, según dictan los tiempos, Jesucristo vendrá por nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús es que hacemos esta oración. Amén y amén.
Hermanos, les invito ahora que entonemos el himno 544, Oh yo quiero andar con Cristo. Cantemos con gozo. Hoy yo quiero hablar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo le leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré a mí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, gozar mi eterna acción. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hermanos, llegó el momento del ofertorio y les voy a pedir que escuchen esta porción de la palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Damos gracias a Dios porque el último domingo que fue culto de manera presencial hubo hermanos que ya honraron a Dios a través de sus primicias, y queremos invitarte como iglesia que tú participes, que no te pierdas de esta gran bendición, porque Dios va a seguir obrando en nuestras vidas y Él sabe perfectamente lo que necesitamos. También te quiero invitar a que tú vayas a la iglesia durante estas semanas que no vamos a estar teniendo culto presencial, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los días sábados de 9 de la mañana al mediodía. Puedes dejar tu ofrenda ahí con nuestros hermanos guardatemplos, y la junta de diáconos se acercará con ellos, y estamos confiados en que juntos podremos hacer una buena labor de administración de todo lo que entra para la obra de Dios. Te voy a pedir también que cierres tus ojos y vamos a orar por este momento. Señor, te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros a lo largo de esta semana, porque no nos ha faltado nada, Señor. Igual ya estamos pasando por adversidades económicas, pero sabemos que tú estás en esas pruebas difíciles. Sabemos que hay pruebas de salud y ahí nosotros también podemos ver tu provisión. Te queremos pedir, Señor, que Dios es amor, que los hermanos que también nos están acompañando y asisten a otra iglesia, tú toques nuestros corazones y podamos ser gentes generosas, que podamos dar sin desprendernos, así como poder ofrendarte, también ayudar a los hermanos que necesitan de tu ayuda. Sabemos que hay hermanos que están honrándote también por estos medios y que están haciendo un gran sacrificio, y sabemos que tú
vas a recompensar por eso. Te ofrecemos estas ofrendas y lo que se ha de depositar en esta semana en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, te recordamos que puedes asistir a la iglesia entre semana de 9 a 5 y los días sábados de 9 de la mañana a mediodía. Que Dios te bendiga. Hermanos, ha llegado el momento de la meditación de la palabra del Señor, para lo cual les pido que abran su Biblia, su dispositivo o aquí en pantalla lean el texto de referencia. Estamos hablando de Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Tenga su Biblia abierta para tener la contemplación del texto objeto de la meditación de esta tarde. Así que 1 Timoteo 1, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. La semana pasada empezamos esta reflexión sobre la carta del apóstol Pablo a Timoteo. En realidad mencionaba yo que vamos a hacer un estudio versículo por versículo de las cartas pastorales. Estamos hablando de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. No es posible que lleguemos hasta Filemón, pero ya veremos. Por lo pronto, 1, 2 de Timoteo y Tito. La intención entonces es abordar estas cartas que son muy importantes para nosotros en la temporalidad en la cual nosotros vivimos. Mencionamos la semana pasada también que el apóstol Pablo ha escrito pues prácticamente más del 50% más del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que todas las cartas, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por él. Él tiene escritas cartas para iglesias en ciudades específicas o para regiones, a esas les llamamos cartas generales, pero también tiene cartas dirigidas a personas, como Timoteo, como Tito y Filemón, a estas le llamamos cartas pastorales. La diferencia es muy simple. No es porque unas sean más importantes que las otras, algunas son dirigidas a grupos de personas y otras a una persona en específico. Tenemos entonces así esta sección de las cartas pastorales escritas por el apóstol Pablo con toda la autoridad apostólica y además con una gran experiencia en el ministerio del evangelio y ahora dirigiéndose a personas en específico. En este particular está siendo dirigida esta carta a Timoteo y este es el estudio que tenemos nosotros en esta serie de sermones. La semana pasada estuvimos viendo un poco del asunto, porque el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo y pudimos discernir que el apóstol está preocupado por varias cosas en la vida de la iglesia. Entre tantas cosas está preocupado por el liderazgo. Él quiere que Timoteo, ¿verdad?, esté instruido para que sepa cómo dirigir la iglesia en Éfeso y establecer ancianos y diáconos que cumplan requisitos indispensables como servidores del Señor. No cualquiera puede ser obispo, no cualquiera puede ser anciano ni diácono, tienen que ser con las características y los requisitos lo más cercano posible a lo que el apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta carta escribe. También está preocupado porque han llegado maestros de diferentes lugares o hay profetas de diferentes sitios falsos que están disfrazados de piedad pero que niegan su eficacia. Hombres rapaces que van a querer engañar y atraer al rebaño hacia ideas del tiempo en el que vive Pablo, en el que vive Timoteo, a la iglesia en particular, a la región y prácticamente a todas las iglesias. Habría que tener mucho cuidado con ese asunto. Entre otras cosas, también se habla acerca de la conducta de las mujeres dentro del culto público de la iglesia y hay algunas otras cosas más. Pero la gran circunstancia es la temporalidad en que vive la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, que es muy semejante a la nuestra. Ahí es donde Pablo entonces pone atención para escribirle a este joven Timoteo, del cual hemos dicho que es un hombre que fue convertido al evangelio por la predicación del apóstol Pablo, posiblemente en el primer viaje misionero, pero luego en el segundo viaje misionero lo toma para llevárselo en esta aventura misionera hacia Macedonia. Pero Hechos 16 nos narra, ¿verdad?, el encuentro que tiene el apóstol Pablo
por primera vez por Timoteo. Sabemos que es ciudadano de Listra, este pueblo que está en Asia Menor, y también sabemos que es de su abuela, su madre judía y su padre griego. Así que tenemos un concepto un poquito más definido de este joven llamado Timoteo. Bueno, pues esta carta entonces se dirige a él. Ahora estamos, ¿verdad?, estudiando este saludo, esta primera parte, porque vamos a ir versículo por versículo. Tenemos que tener el concepto completo, pero vamos a ir encaminándonos paso a paso en el pensamiento del apóstol Pablo. Por supuesto, tenemos que recordar que este está dentro del género de las epístolas. El género episcopal tiene que ver con una carta. Las cartas normalmente, como la que usted recibe o la que yo recibo, normalmente se leen desde el principio al fin para que tengan coherencia, para que haya cohesión. Ninguno de nosotros, cuando nos llega una carta, nos vamos a la última página o nos vamos en medio y leemos solo porciones. Es posible que sí lo hagamos, pero después de darle una lectura, incluso 2 o 3 lecturas completas a la carta, para después ir destacando los puntos que consideramos importantes de lo que se menciona en una carta que hemos recibido. Pero normalmente las cartas tienen el sentido de ser leídas completas. Así que yo le pido, ¿verdad?, que ahora no tenemos oportunidad, pero yo le pido que lea en casa toda la carta a Timoteo para que conforme vamos avanzando vaya usted teniendo este concepto general de lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Así que vamos a la introducción de esta maravillosa carta. El apóstol Pablo empieza prácticamente como empieza todas sus cartas con algunas cosas bastante singulares. Pero vamos a ver 3 cosas muy sencillas que nos van a ir dirigiendo hacia lo que va a poner después del versículo número 3. Así que cosas sencillas. 1, vamos a hablar del remitente. 2, vamos a hablar del destinatario. Y 3, vamos a hablar del saludo. Ténganlo en la mente. El remitente, el destinatario y también el saludo. Estas 3 cosas son importantes porque identificamos quién escribe, identificamos a quién escribe e identificamos cómo saluda y qué significa o qué hay detrás del contenido del saludo que el remitente, que el apóstol Pablo da al destinatario, que es Timoteo. Así, simplemente con decir incluso que el remitente es Pablo, que el destinatario es Timoteo y el saludo está implicado en el versículo número 2 al final, casi tendríamos toda la información necesaria. Sin embargo, es importante notar algunos detalles que considero que son vitales en el aprendizaje de la palabra y en la lógica de toda la carta. Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ya de entrada tenemos nosotros que el remitente, el que escribe, es Pablo. Simplemente Pablo. No presenta credenciales, solamente él dice: soy Pablo. Conocemos a Pablo. Sabemos su historia. No contaremos la historia del apóstol Pablo, pero conocemos a Pablo. Y lo conocemos de una manera bien correcta por el testimonio que Lucas nos da en el libro de los Hechos. No pudiésemos conocer nosotros a Pablo, antes Saulo, si no fuese por la narrativa que nos da Lucas en el libro de los Hechos acerca no solamente de su conversión, sino antes de su conversión, cuando él asolaba, cuando él perseguía a la iglesia. Luego entonces somos testigos por la palabra del Señor en el libro de los Hechos de su conversión, y también en el libro de los Hechos tenemos el testimonio que nos deja Lucas acerca de cómo es enviado en el primero y segundo y tercer viaje misioneros y las aventuras que él va a tener durante todo este viaje en su vida. Luego las cartas complementan un poco la información, pero ya no narrada por un tercero, sino por la boca del mismo Pablo, cuando él habla acerca de quién era, qué representaba, qué autoridad tenía, cuáles eran sus intenciones y cómo fue que el Señor lo llegó a tocar. Complementando lo que Lucas dice del apóstol Pablo, juntándolo con lo que el mismo Pablo dice en sus cartas, tenemos un concepto bastante completo y general de la vida del apóstol Pablo. Cualquier cosa fuera de esta narrativa sería una mera especulación. Entonces aquí Pablo hace una identificación y dice que es Pablo, pero no solamente esto, sino que además añade que es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahora, por un lado nos muestra sus credenciales, ¿no? Él es
Pablo, pero dice que es apóstol de Jesucristo. Es apóstol. Aquí nosotros tenemos sus credenciales. Soy apóstol, ¿verdad? Consideramos este oficio o esta palabra como un oficio, es algo a lo que se dedica, pero es una condición en la cual el Señor le puso juntamente con los 12. Algunos comentaristas piensan que los 12 más Pablo, entonces ya no son 12 sino 13. Pero hay algunos otros que dicen, ¿verdad?, que quizá Matías, que fue elegido para suceder a Judas, no era en realidad o no tuvo gran importancia y entonces entró Pablo para ser entonces solamente 12 apóstoles. Sea como haya sido, tenemos la intención y la idea bíblica de que el Señor llamó a 12 apóstoles y ciertamente había llamado a Pablo para ser apóstol. Una de las cosas que son muy importantes entender en este asunto es que el apóstol Pablo ha sido llamado como apóstol no porque él quiso, no porque él lo determinó, incluso no porque el concilio, no porque los cristianos de su época lo hayan determinado. En algunas ocasiones, cuando hemos estudiado el libro de los Filipenses o el libro de Corintios, o incluso en alguna clase que he dado los jueves del libro de Gálatas, he enfatizado esto. Cuando el apóstol Pablo se autodenomina apóstol, no es una autodenominación irresponsable, sino que está hablando de un nombramiento que le ha dado una entidad superior y no necesariamente el concilio en Jerusalén, ni algunos ancianos, ni alguna iglesia en particular, mucho menos, insisto, él mismo, sino que le viene directamente de Dios. Quizá donde más claro lo tengamos es en el libro de los Gálatas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, que es una región, como hemos dicho, él dice puntualmente, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El énfasis en la carta a los Gálatas está que él es apóstol, pero no de hombre ni por los hombres. No hay quien le haya dado este nombramiento. Esto nos lleva a pensar entonces que si nosotros tenemos la posibilidad del apostolado en estos días, no como una tarea, sino como un nombramiento. No hay manera de que una persona se autodenomine apóstol y tampoco es posible que ninguna organización, un grupo de iglesias, líderes de iglesias, lo denominen apóstol porque el apostolado no es por hombres ni de hombres, ¿no? Y es muy claro, el apostolado se tiene solamente a través de Jesucristo. Lo que hace Pablo a Timoteo, lo que le dice a Timoteo, lo que ha dicho en el pasado, pero lo que le dice a Timoteo es que él es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Así que entonces nosotros tenemos que que Pablo es el apóstol, es un apóstol. Y hemos de mencionar, como lo hemos mencionado en el pasado, para que él pudiera ser apóstol y para que tuviera la autoridad sobre Timoteo, sobre Tito, sobre Filemón y sobre todas las iglesias. Esa autoridad que le ha sido dada por Dios, no cualquier persona, sino solamente el apóstol de Jesucristo tenía que cumplir ciertos requisitos que menciono con mucha rapidez porque ya los conocemos. El primero es que los apóstoles habían sido elegidos y llamados directamente por Cristo mismo y habían recibido la comisión directamente de él. Pensamos en cada uno de los apóstoles. Antes del apóstol Pablo, el Señor fue quien los llamó, el Señor fue quien los señaló, el Señor fue quien tomó la iniciativa. Ninguno de los apóstoles, y usted puede leerlo en la Escritura, ninguno de ellos vino a Jesús para decirle yo quiero ser apóstol. Tampoco vino un grupo de personas diciendo nosotros hemos votado para que fulano o mengano sean apóstoles. De ninguna manera. Es más, casi pudiésemos decir, y el testimonio de Pablo lo puede confirmar, que los apóstoles no fueron apóstoles porque ellos quisieron ser apóstoles. Por eso el apóstol hace tanto énfasis por mandato de Dios y en Gálatas y en otros libros por voluntad de Dios. Casi pudiésemos leer entre líneas, no queríamos, pero el Señor nos ha mandado a esta tarea. Así que lo primero es que el Señor los llama directamente, no son puestos por nadie y además les da una comisión directamente de parte de Él. En segundo lugar, que también es muy importante, Jesús mismo los preparó para la tarea. Es decir, caminaban con Cristo, ¿no? Y mientras iban caminando, el Señor los iba preparando para su tarea, siendo testigos, ¿verdad?, presenciales
de las enseñanzas directas y los milagros directos que el Señor Jesucristo hacía. Y en medio de todo esto, una de las enseñanzas más grandes, más importantes y que distingue a los apóstoles del resto es que todos ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Se puede decir, pero Pablo no caminó con Cristo, como lo hicieron Juan, como lo hizo Pedro, Natanael, como lo hicieron los apóstoles. Ciertamente no, pero lo que nosotros sí sabemos es que en el camino a Damasco el Señor mismo le habló. La voz audible del Señor le llamó a Pablo. Él mismo lo eligió, él mismo lo mandó. Y es posible que en este silencio que hay entre Damasco y el primer viaje misionero o el encuentro con los primeros discípulos, el Señor haya sido instruido por testimonio del apóstol Pablo por el mismo Jesucristo, que ya estaba ascendido, resucitado y ascendido. Pero ciertamente él fue educado, ¿verdad? Él fue dirigido por el Señor. Por supuesto, a los pies de Gamaliel, pero esta educación fue también en el sentido más judío. Pero el Señor sin duda alguna lo preparó como a todos los apóstoles y como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, bueno, también él fue testigo de la resurrección. Ninguna persona puede ser apóstol si no cumple en principio con estas dos cosas. Haber sido llamado directamente de él, de la boca de él, y ser instruidos por él y ser testigos de la resurrección. Otras cosas que no son menores, pero que también son importantes, en tercer lugar, por ejemplo, estos apóstoles, juntamente con el apóstol Pablo, habían sido dotados del Espíritu Santo con una medida especial. Y en este Espíritu Santo, ¿verdad? Este Espíritu Santo era el que los guiaba a toda verdad. Ciertamente, usted está en lo correcto si lo piensa, todos tenemos esta situación. Somos guiados y somos dirigidos a la verdad por el Espíritu Santo, pero ellos tenían una condición muy particular al respecto. En cuarto lugar, Dios bendijo la obra de ellos, la bendijo, confirmando la validez de la predicación de los apóstoles con señales y milagros, y además dando mucho fruto de su labor. Ellos eran bendecidos por el Señor y el Espíritu, por supuesto es Dios, confirmaba la obra de ellos a través de señales y milagros. Los apóstoles de Jesús tenían esta posibilidad de hacer milagros y de hacer señales. También cuando termina la época apostólica con el Evangelio de Juan, esto se acaba. Pero los apóstoles tenían esta característica muy particular y el Espíritu Santo de alguna manera confirmaba su obra a través del fruto que daban estos milagros. Echándole una mirada a los Evangelios, echándole una mirada al libro de los Hechos, a las cartas paulinas con el apóstol Pablo, podemos notar cómo ellos hacían señales y milagros, que no se atribuían a sí mismos, sino que siempre eran en representación del Señor en su calidad de apóstoles como enviados. Y en quinto lugar, el oficio no estaba restringido, ¿verdad?, a una iglesia local, ¿no? Ni se extendía por periodos específicos, sino este nombramiento era para todas las iglesias en general y tenía este sentido vitalicio. El apostolado no era un cargo que pudiesen ostentar y que después pudiesen renunciar. Aquel que era llamado apóstol para toda la vida y además tenía una función general, no era solamente para una iglesia o para un grupo de iglesias, sino el apostolado tenía este sentido universal que tenía que estar involucrado prácticamente con toda la iglesia de Cristo. Un apóstol no era apóstol de una iglesia, de tal manera que cuando los apóstoles empezaron a trabajar, no había un apóstol en Éfeso, un apóstol en Filipos, un apóstol en Tesalónica, etcétera, porque el apostolado era como más universal y su cargo era vitalicio. Este era el apóstol Pablo. Pablo, su nombre, su cargo, su oficio era ser apóstol, esta era su tarea principal y esta era la labor a la que se tenía que dirigir. Y hemos dicho, ¿verdad? Y lo insistimos, no era un usurpador. Él había sido enviado, había sido llamado, había sido mandado directamente por Dios. Y Dios, no el Padre, como dice el texto, sino por el Señor Jesucristo. Por eso, insistentemente, en sus cartas, él dice, soy apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Es apóstol enviado por él. No es un usurpador. Hemos dicho hace un momento, no por voluntad de él,
¿verdad? No él quiso, no él se acercó, no llenó una solicitud, no hizo un examen, no tuvo una entrevista. El Señor lo llamó. Si hubiese necesitado una entrevista o un antecedente, lo más probable es que no fuera llamado por el Señor. Pero no, no fue así. En la sabiduría, en el escrutinio de las mentes y de los corazones del Señor, determinó llamar a Pablo para el apostolado. De tal manera que no es un usurpador. Fue absolutamente legítimo su llamamiento como apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice el apóstol que fue mandado por Dios nuestro Salvador y añade, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es importante entender esta identificación porque una de las cosas que en ese tiempo se necesitaban era de veras palabras esperanzadoras. Era saber que la esperanza no estaba cifrada en las autoridades locales y ni siquiera en la iglesia local, sino que la esperanza que todos los creyentes, Pablo, Timoteo, la iglesia de Éfeso y todos aquellos que vivían en ese lugar, tenía que estar cifrada en el Señor Jesucristo. Es muy importante saber esto. En algunos otros momentos he comentado que la esperanza del creyente, la única posible, es la esperanza de ver a Cristo al final de los tiempos. Esa es nuestra esperanza. Todas las demás esperanzas son efímeras, terminan, son temporales. Espero yo que me paguen al fin de la quincena, llega la quincena y se termina la esperanza. Espero yo que termine mi hijo la carrera, la termine y la esperanza se termina. Las esperanzas temporales terminan y luego viene una nueva y otra nueva. Pero la esperanza de la venida de Jesucristo, la esperanza de la sublime estancia con el Señor es una esperanza eterna, es una esperanza sublime. Y esa es la esperanza que todos los creyentes deben de tener en la mente y estar mirando a lo lejos, como aquel evento que ha de venir, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues Pablo dice que es apóstol por mandato de Dios, nuestro Señor Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Maravillosa identificación del apóstol Pablo. Y además, entre otras cosas, notamos esta empatía, este cariño, esta cercanía del apóstol con Timoteo. Se identifica y Timoteo al recibirla, aunque ya lo conoce, pero como seguramente será leída en la iglesia, el apóstol dice, Timoteo diría, este es el que me escribe. Este es el que me escribe. Una cosa notoria es que el apóstol cuando escribe no da credenciales de lo que él pudo haber estudiado, lo que él pudo haber sido. Recuerden, ya lo comentó el apóstol Pablo mismo, todas aquellas cosas que él consideraba como ganancia ahora estaban como pérdida, con tal de ganar el conocimiento o llegar al conocimiento de Cristo. En ninguna de las cartas el apóstol se presenta como judío de judíos, maestro de la ley, hebreo de hebreos, no se presenta así. Más bien él dice, yo soy apóstol y no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Su humildad en su presentación exalta su nombramiento, su atribución como apóstol. Pero después del remitente tenemos el destinatario. En el destinatario está muy claro. Gracias a Dios que tenemos este texto así, a manera de epístola, porque es muy claro. Pablo, el apóstol, es el remitente. Timoteo, ¿verdad?, es el destinatario. Versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice a Timoteo. Bueno, hemos hablado ya de Timoteo, hemos hablado de su abuela Loida, Eunice, y su madre Eunice, de su padre griego, hemos hablado de su estancia en Listra, hemos hablado de su relación con Pablo, hemos hablado acerca de este trabajo que va a tener con el apóstol Pablo, incluso hemos dicho algunas cosas como que también él se quedó como pastor siendo muy joven en la iglesia de Éfeso. En fin, conocemos a Timoteo, joven, un hombre que ha sido instruido en las escrituras, las que le hicieron sabio para la salvación, y que al apóstol tuvo que irse con Pablo y ser circuncidado por causa de los judíos. Tenemos un poco la historia de Timoteo y la vamos a ir desarrollando particularmente en 2 Timoteo. Pero aquí tenemos nosotros la identificación y dice cosas importantes. Una de las cosas que dice es verdadero hijo de la fe. Verdadero hijo de la fe. ¿Verdad? Note, ¿verdad?, que Pablo no está diciendo mi verdadero hijo, ¿verdad? Dice verdadero hijo en la fe. Evidentemente puede implicarse que él se atribuye que sea su hijo. Y si así fuese, hemos de entender, obviamente, que no estamos hablando de que es su hijo natural, sino un hijo, bueno, le llamamos ahora hijo espiritual.
Ahora, también quiero decir que esto de ninguna manera marca la pauta para que cualquiera de nosotros pudiese decir de otros que creen en el Evangelio a causa de nuestra predicación que son nuestros hijos espirituales. Hemos de tener mucho cuidado con esto. En algunas ocasiones hay algunas personas que han dicho, fulano, mengano, esta familia, aquella persona es mi hijo espiritual. No conocían a Cristo, y entonces yo les hablé de Cristo, les he discipulado y son mis hijos espirituales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque cuando una persona se convierte, ¿verdad?, y reciben al Señor, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hijos nuestros ninguno. Hijos nuestros ninguno. No tenemos hijos espirituales. Hemos tenido cierta ascendencia, hemos tenido cierta influencia. Gracias a que el Señor nos utilizó para presentar el Evangelio en algún momento y gente vino a Cristo, nosotros menguamos por completo y entregamos a ese creyente al Señor, que de hecho lo toma Él, ¿verdad? Y son hijos de Dios. Incluso hijos espirituales de Dios. Hay cierta ascendencia de parte nuestra, hay cierto énfasis en la atención que le tenemos porque le tenemos cariño a esa persona, porque vimos su transformación, pero no, nosotros no tenemos hijos espirituales. Si hay hijos, todos los hijos son de Dios. Pero si esto no es posible, entonces ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Tenemos que decir que el énfasis está puesto en la fidelidad de Timoteo y no en la paternidad espiritual que Pablo pueda tener con él. Insisto, el énfasis está puesto en la fidelidad de Timoteo hacia el Señor y no en la paternidad espiritual que Pablo tenía sobre él. Cuando dice verdadero hijo en la fe, es una fe, es la fidelidad la que se destaca. La fidelidad de Timoteo. El seguir al Señor, el cumplir con el mandato. Y quizá aquí no se vea tan claro, ¿verdad? Posiblemente no. Pero en 1 Corintios, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios y habla de Timoteo, miren cómo lo hace. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y fiel en el Señor, mi hijo amado y fiel en el Señor. Se destaca la fidelidad de Timoteo al Señor antes que la paternidad espiritual del apóstol Pablo hacia Timoteo. Es posible también que de una manera bastante empática, en una manera bastante familiar, y para que Timoteo se sienta cobijado por el apóstol, Pablo le haya dicho hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Es posible, pero el énfasis cae más particularmente sobre la fidelidad de Timoteo, que sobre la paternidad del apóstol. Ahora, si no queda claro, quizá, ¿verdad?, el saludo que tiene Pablo para con Tito, que es muy, muy semejante, lo aclare más. En Tito 1, versículo 4, la primera parte, Pablo le dice a Tito, imagínense, es Tito como compañero de Timoteo, vamos a ver cómo le saluda. Pablo a Tito le dice en el capítulo 1, versículo 4 al principio así: Tito, verdadero hijo en la común fe. Casi igual. ¿No? Estamos hablando de que se destaca la fidelidad por encima de la paternidad. Si una persona cree en el Evangelio por nuestra predicación, por nuestra influencia, estamos hablando ciertamente, ¿verdad?, de que tenemos cierta ascendencia, cierto énfasis, pero nos alegraría saber que es fiel. Que es un hijo fiel, pero un hijo fiel de Dios. Así que el énfasis está sobre la fidelidad de Timoteo y no sobre la paternidad del apóstol Pablo. Dirigir nosotros nuestra mirada hacia la paternidad del apóstol Pablo sería exaltar demasiado a Pablo, y una de las cosas que Pablo no quiere ser exaltado. Así que estamos hablando de la fidelidad de Timoteo. Y dice a Timoteo entonces, verdadero hijo en la fe, y entonces la tercera cosa es el saludo. ¿Cómo lo saluda? Ese saludo es muy lindo, muy apostólico, pero muy particular. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Usted diría, pero pastor, esto ¿qué ha sucedido? Siempre que escribe Pablo a alguna iglesia, siempre le saluda con gracia y paz.
Y ciertamente vemos nosotros las cartas paulinas y podemos ver que el saludo de Pablo es este: gracia y paz a la iglesia que está, etcétera. Gracia y paz es un saludo común. Pero quiero que destaque algo. En las cartas generales el saludo es gracia y paz, pero en las pastorales, tanto a Timoteo como a Tito, añade un concepto más. Y ese concepto más que añade es misericordia. Misericordia. Nótelo, nótelo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Mientras que a las iglesias solamente es gracia y paz, a Timoteo le añade misericordia. Así que ese es un saludo típico del apóstol Pablo, típico a las iglesias, pero muy particularmente añadiendo la misericordia, es típico para con las cartas. Si usted lee otra vez Tito 1:4, pero la segunda parte ya con el saludo, Pablo a Tito le dice también, después de que dice Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Gracia, misericordia y paz. Ese es un saludo característico para las cartas pastorales. No los va a encontrar en las cartas generales. ¿Pero por qué saluda así? Ahora, nosotros sabemos que hay una circunstancia particular en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Asia Menor en aquel tiempo. Conocemos nosotros un poco las circunstancias de aquellos que llegaron a pervertir o a tratar de pervertir el evangelio, aquellos lobos rapaces que querían engañar al rebaño, aquellos falsos profetas que estaban enseñando una doctrina incorrecta. Es por eso que el apóstol da tanto énfasis en que tiene que predicar el apóstol, tanto en primera como en segunda Timoteo. El énfasis sobre la predicación sana es vital, es necesaria, es absolutamente necesaria, porque los falsos maestros habían llegado. A partir de allí, ¿verdad? El saludo del apóstol va dirigido a Timoteo y con este saludo está su anhelo, su deseo y su oración. Le dice, gracia, misericordia y paz, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro. Gracia. ¿Por qué gracia? Gracia para que Timoteo sea objeto de la gracia del Señor y el mismo Dios le dé gracia delante de los hombres. No solamente para que sea objeto de la gracia de Dios, desde luego en la salvación que ya la tiene, pero además en toda su obra que goce de la gracia del Señor, pero que además tenga gracia delante de los hombres porque se va a enfrentar. Imagínense al liderazgo de la iglesia cuando les diga, el que anhela obispado buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea, y entonces añada una lista. Irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no un neófito, se va a meter en algún problema. Siendo joven, va a tener problemas. Pablo le tiene que decir que nadie tenga en poco tu juventud. Así que él ora y dice en su deseo, en su anhelo y en su saludo, que el Señor te dé gracia. Gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero no solamente gracia en el sentido de ser receptor de la gracia, sino que también tenga gracia delante de la gente, pero también añade paz, como el saludo común. Paz. No solamente esta gracia, pero también paz, para que en medio de las luchas que va a enfrentar, sea la paz la que le dé fuerza para seguir adelante. Esa paz que el mismo apóstol explica sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz tan necesaria que se necesita en medio de un mundo tan atribulado. Timoteo iba a enfrentarse a una situación muy adversa y necesitaba la gracia del Señor para tener gracia delante de los hombres, pero además tener esa paz interna que gobernaba su corazón. Era absolutamente necesario. Y en el saludo, Pablo no solamente da este saludo como deseo, pero además también es su oración de que haya paz en la vida de Timoteo y en todos los que le rodean. Y misericordia. Y misericordia. Misericordia para que él reciba el aprecio paciente del Señor y para que la muestre la misericordia delante de la iglesia en Éfeso. Misericordia es necesaria. Ahora, no solamente, ¿verdad? El apóstol le saluda suplicando al Señor que le dé gracia y le dé paz. Gracia, que sea él objeto de la gracia del Señor y que tenga gracia delante de los hombres. Paz para enfrentar las circunstancias a las que se va a enfrentar, sino además misericordia. Tienes que ser misericordia, tienes que ejercer la misericordia porque son bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es esencial, es un atributo comunicable de Dios, es algo que tenemos que ejercer y en medio de un mundo violento, corrupto,
un mundo alejado de Dios, cuánta misericordia se necesita. Cuánto clamor se necesita para el Señor y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. No extiendas tu ira, reténla en contra o para que tu misericordia tome camino. Es esta petición de aprecio paciente de parte del Señor hacia su vida y también para que Él pueda tener este atributo de la sabiduría y que pueda manejarse con mansedumbre. El saludo del apóstol Pablo, apóstol, no por él, no usurpando un sitio, no usurpando un nombramiento, sino directamente por Dios, le escribe a Timoteo, que es hijo fiel y que el énfasis está más sobre la fidelidad de Timoteo que sobre la paternidad de Pablo sobre él, y le extiende este maravilloso saludo. Gracia, misericordia y paz. Y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ni siquiera esto viene del apóstol Pablo, sino viene de Dios. Esta carta va a ser importante que la estemos estudiando, que usted la lea completita toda esta semana, porque la semana que entra seguimos con esta reflexión de la palabra, en donde vamos a encontrar poco a poco, el mandato bíblico para nuestras vidas cristianas. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos meditar en tu palabra y a pesar de que no nos vemos ahora cara a cara, ciertamente, Señor, a través de esta tecnología podemos llevar tu palabra hasta otras latitudes. Padre, bendice a los hermanos de la iglesia y que esta palabra, Señor, pueda ir haciendo mella en su corazón para transformar nuestros corazones, entendiendo que tú manejas la historia de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por esto. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos, allí donde están, en casa o donde estén, les voy a pedir, en la medida de lo posible, que se pongan de pie. Esté de pie, no se quede sentado en la silla, no esté sentado ahí en su sillón o en su cama. Póngase de pie. Nadie le ve, pero el Señor sí. Esté de pie y reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Le invito para que cantemos la doxología 430 a Dios el Padre Celestial. Hermanos, tenemos también algunos avisos que dar a la iglesia. El aviso me parece más importante es este. Usted ya lo sabe. Durante todos los domingos del mes de enero estaremos haciendo nuestros servicios de adoración en línea a través de la página de Facebook y de la página de YouTube. Le vamos a pedir por favor que se conecte, no deje de conectarse. Conéctese, deje sus comentarios, denle me gusta, déjenos saber que está usted allí. Es importante para la vida de nuestra iglesia. Así que le informamos que durante los 4 siguientes domingos, bueno, a partir de los otros 3 que quedan, domingos de enero, estaremos de manera virtual. Esperemos en el Señor, oremos al Señor para que en el mes de febrero, a partir del primer domingo de febrero, podamos regresar nuevamente a nuestros servicios presenciales y seguir nuestra actividad como iglesia presencial. Así que este es un aviso importante que es necesario que usted sepa y que se vaya ajustando. También le recordamos que tenemos clases de escuela dominical
de manera también virtual los domingos. Las clases entre semana, lunes y jueves tenemos una clase. Otras clases están entre semana. La reflexión del miércoles es importante. A las 7 estamos estudiando ahora el Padre Nuestro en las reflexiones de los miércoles. Y le recordamos las reuniones de oración. No deje de conectarse también los lunes a las 12 del día y los viernes a las 8 de la noche. Los invitamos para que estén en esas actividades. Somos una iglesia unida, estemos unidos en todas las actividades. No nos perdamos detalles y seremos bendecidos por el Señor sin duda alguna. Así que estos son los avisos importantes. Vamos a escuchar el postludio, amados hermanos, y yo le pido que no se desconecte hasta que termine la última nota del postludio. Dios le bendiga.